Me pareció importante que consideremos un poquito eso. Y quiero comenzar con una pregunta. Bueno, no sé si puedo presentar pantalla, si me habilitan. Y es para que abran el micrófono 2 o 3 de ustedes. Ya sea desde la experiencia de ustedes, ya sea de lo que ustedes entienden. ¿Qué cosas? Yo esta pregunta se le he hecho al equipo de consejeros, se le he hecho al equipo soporte que nos ayuda con la tecnología, se le he hecho a todo el equipo de Adicciones versus Vida. Ya voy a compartir un poco las contribuciones de ellos, pero lo pregunto acá al resto. ¿Qué crees que forma parte de ese camino que desemboca en el pecado? Si querés que desemboque en una adicción, ¿qué crees que forma parte? Palabras sueltitas que podemos aportar, decir esta noche. Abrís el micrófono y lo compartís. Yo creo que la insatisfacción de no buscar en Dios, por lo menos de los que conocemos al Señor. Insatisfacción podría ser una palabra o te estás refiriendo a algo que tiene que ver con Dios puntualmente, Marcelo. ¿O es la Claro, insatisfacción? en mi caso, conociendo al Señor, las veces que he tenido recaídas, es como que entiendo que es por insatisfacción de no buscar en el Señor, primeramente todas las cosas. O sea, siento mucho el peso de la culpa de eso, de Y eso saberlo y no hacerlo. pero eso te pasa antes, Marcelo, antes de Claro. recaer en la adicción. Interesante. Te empezás a frustrar respecto de tu vida espiritual y esa frustración te termina llevando a, como quien dice, a soltar la toalla. ¿Es algo así, Marcelo? Sí, correcto, sí, Bueno, comprendiste también. bueno. ¿Qué más? Si puede ser palabritas cortas, ideas Curiosidad, cortas. Curiosidad, Cristian. Algunos empiezan por curiosidad. Curiosidad, insatisfacción, curiosidad. ¿Qué más? Y para mí lo que nos acerca al pecado es a veces la falta de amor, me parece. La falta de amor en quién, Ariel. Y la falta de amor de otras personas, capaz. Hacia nosotros. Bien. Ok. Bien, Yo ¿qué diría más? la necedad. La necedad. Sí. ¿Y qué sería exactamente, Fede? Haciendo referencia a gente que escucha consejos, pero que no los Bien. toma, por así Bueno. decirlo. Okay. ¿Alguien más? Sí. Yo pienso que también tratar de llenar el vacío que tenemos dentro. Llenar un vacío. Alguien dijo que todo ser humano tiene un vacío con forma de Dios. Y no sé si probaste en un rompecabezas poner la pieza equivocada, no entra. Y a veces metimos muchas piezas chiquititas, pero no terminan de cubrir ese vacío que tiene forma de Dios. Solamente Dios encaja ahí. Bien, el vacío. ¿Qué más? Han escrito en el chat, me dicen. Debilidad. Falta de perdón. Qué interesante. Guadalupe, falta de perdón. Dice la Biblia que la raíz de amargura crece brotando, contamina a muchos, ¿no? También dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo y que no pequemos estando enojados. Miren, 3 principios bíblicos. Entonces tiene mucho que ver el enojo y la falta del perdón con muchas cosas. Muy bien. Ahora, fíjate qué interesante. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver la falta de perdón con la adicción? ¿O qué tiene que ver el vacío? ¿Qué tiene que ver la insatisfacción? Por eso es importante ver la ruta y no quedarnos con lo que es más un fruto o lo que decanta, ¿no? De algo que vamos a ver que es un proceso mucho mayor. ¿Qué más? Carencias habían puesto antes. La soledad. Sí, Ale. Soledad. Sí. Bueno, puede entrar dentro de esto de la falta de amor y esto de la insatisfacción, pero está expresado de una forma específica, la soledad. Muy bien. ¿Qué más? Problemas no resueltos. Problemas no resueltos.
Ujú. A Vamos. veces vienen de su casa rotos, seres humanos rotos, por su familia o por el entorno, digamos. Bien. Hay todo un entorno destruido y eso me afecta. Bueno, ahí están poniendo más en el chat. Hacer todas las Eh, cosas bien, orando, yendo a la iglesia y uno dice, no veo respuesta. Debe ser por ahí, ¿no? Bueno, podríamos decir expectativas que hay que ver si son correctas o no, pero son expectativas que no están teniendo el resultado que yo espero, ¿no? La confianza pusieron ahí, Cristian Avendaño. ¿Qué sería la confianza, Cristian? No sé si te animas a abrir el micrófono. Sí, la confianza en uno mismo. Ah, ok. No la estoy poniendo en Dios. Inseguridad, tal Uno vez. cree en uno en que puede contra todo esto y que puede confiar en Dios, que va a salir de todo y un poco a veces puede perder la confianza. Ah, la falta de Eso confianza, el perder la fe. Bien. Exacto. Y bien, y esto de un dolor que queremos tapar con cosas. Bueno, un poco relacionado con el vacío, pero por el lado del dolor, ¿no? Esto de una familia rota, una relación rota, cosas que perdí, cosas que no tengo. Hay un dolor que queremos tapar con cosas que no son la solución para ese dolor. Bueno, no quiero dejar a nadie con ganas. Si hay una o dos más y cerramos la compuerta. ¿Ya está? Bueno, seguramente, sí. ¿Quién dijo? El desánimo. El desánimo. Bien, Sergio, Sí. gracias por compartir. El desánimo. Bueno, salieron muchas cosas. Yo le voy a compartir algunas que ya habían surgido acá. A ver si ven mi pantalla. Entiendo que sí, ¿no? ¿Están viendo? Bueno. Vamos a ver a la izquierda, a ver, insatisfacción, falta de límites, problemas, alguien habló de problemas no resueltos, frustración, amigos, ambición, identidad social, esto de quiero ser igual a los demás, o quiero que me vean como el que se destaca por esto o aquello, orgullo, desánimo, vanidad, egoísmo, codicia, estoy del lado derecho ahora, curiosidad, gustos, falta de aceptación, mundo, placeres, y hay muchas palabras más que podríamos traer que en definitiva, a ver, son por ahora eso, palabras sueltas, ideas sueltas, pero que nos van dando una noción de cómo hay un montón de disparadores o cosas que son parte de nuestra vida y cuando nosotros queremos acompañar en este proceso a cualquier persona para vencer una adicción, no podemos mirar sino justamente el momento a momento, el día a día y un montón de cosas que forman parte de esta ruta que obviamente siempre va a tener algún cartel de Dios que te va a querer guiar. Mira, lo primero que te quiero decir en cuanto a esto de la ruta del pecado es que el pecado no es simplemente un evento, algo puntual, sino que es resultante de un proceso. En la vida, tanto las cosas buenas como malas, por lo general, son parte de un proceso. Un evento es algo que ocurre en un momento específico, pero un proceso es una sucesión de cosas que ocurren todas ligadas de una manera, vamos a decir, consolidada y que va tomando tiempo. Un proceso siempre toma tiempo. A veces admiramos cosas en la naturaleza que envuelven generalmente largos procesos. Yo pensaba en las piedras que están en el río y que el agua pasa por esa piedra durante años, siglos y la va redondeando. Y uno la ve, mira esta piedra, qué linda, mira la forma que tiene. Pero es el resultado de un largo proceso. El efecto del viento en las montañas, los mejores deportistas que cuando se los entrevista siempre hablan del duro proceso que tuvieron que seguir para llegar a donde están. Un bebé en los brazos de su mamá, siendo el resultado de un proceso largo y lo que es un embarazo. Es decir, procesos, no eventos.
Y ahora que estamos en una sociedad y estamos en un momento de la humanidad, y muchos no se dan cuenta de la dimensión de los cambios, pero entre la modernidad y la posmodernidad, que es donde estamos parados hoy, ha habido un cambio de valores tan grande, donde hoy todo tiene que ser rápido, tiene que ser ahora y tiene que ser ya. Y estos son eventos, pero nosotros tenemos que mirar los procesos y el proceso de mi vida hacia qué me está llevando y qué tengo que cambiar en el medio, en esta ruta, para que no sea la ruta del pecado, sino que sea la ruta de la santidad, la ruta de la bendición. Entonces la idea es un poco conversar de esto, y yo ahora quiero traer dos palabras que me parece que es importante distinguir. Y otra vez le voy a pedir que abran sus pequeños micrófonos para también tirar pequeñas ideas así cortitas, y vamos a definir juntos qué es pecado y qué es tentación. Vamos a empezar por esto del pecado. A ver, ¿quién abre el micrófono? ¿Qué es pecado para vos? Mentir. Bueno, ese sería un pecado. Bien, Pablo. Pero ahora, ¿qué sería pecar? Cambia un poco la pregunta. ¿Qué sería pecar? Todo lo que a Dios no le Querer hacer agrada. una vida lejos de Dios. Ahí vamos por Desobedecer. parte. Querer hacer una Errar vida a lejos Dios. de Dios. Desobedecer. ¿Quién lo dijo? Fede. Transgredir la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios. Diana, ¿quisiste abrir el micrófono? Sí, dije eso. Todo lo que a Dios no le agrada. Todo lo que a Dios no le agrada. Pablo, ¿querías decir algo más? ¿Te arrugaste? No, vos decías que es pecado o el pecado. ¿O qué sería pecar? Claro. Pecado vendría a ser poner, engañar a tu pareja. Bueno, dejémoslo ahí, Pablito. Está bien lo que traes. Eso que Pablo está mencionando a la hora de mentir o la infidelidad son pecados. Ahora quiero ir a algo más general, que ¿qué es pecar? Un par de opiniones más y vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Yo diría que la tentación es la que induce al pecado. Bueno, ahí nos tiró Sara, nos metió las dos palabras, ¿no? Yo quería separar, Sara me las unió, pero bien, gracias, Sara. Bueno. Un poco hablando sí. de la imagen que vimos anteriormente, es para mí salirse del camino de Dios, digamos. Bueno, ese camino que yo dibujé es la del pecado, el que nos conduce al pecado, pero hay un camino que es el camino de Dios. Claro. Qué interesante la metáfora. Salirnos del camino, descarriarnos, salirnos del camino, es una metáfora linda de lo que es el pecado. Sí, eso para mí. Gracias, Cristian. Uno más. La tentación. Antes de ir a la tentación, Marce, antes de ir a la tentación, uno más que me diga qué es pecar. ¿Querer hacer nuestra voluntad? Querer hacer nuestra voluntad. Bueno, paremos ahí por ahora. Porque han dicho varias cosas que son bíblicas, tienen fundamento bíblico, como esto de transgredir, como esto de hacer mi voluntad. Tito dijo, yo me olvidé que dijo Tito, pero algo así como también de hacer la mía, ¿no? Hacer una vida lejos de Dios. Hacer una vida lejos de Dios. Bien. Ahora, ¿qué es tentación? Pueden abrir sus micrófonos y cortito, ¿qué es tentación? La antesala al pecado. Bien. Bien. Sí, yo compartía que la tentación puede ser buena o puede ser mala. O sea, no necesariamente la tentación es algo malo. Yendo a un concepto más general, digamos, ¿sí? Claro, bueno. sí. Dentro de una perspectiva en el Señor, entiendo que la tentación puede convertirse en una prueba para hacer algo, para pasar la prueba, digamos, aprobar o para desaprobar, y que sea una tentación que yo lo lleve a hacer algo malo. Bueno, ahí Marcelo nos dice que pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina, y se me fue el chat, y de sus preceptos. Bien. Tentación es prueba, es una prueba. Bueno, somos puestos a prueba mediante la tentación, sí. Hay pruebas que no son una tentación, una invitación a pecar. Entonces la prueba es algo todavía un poco más amplio. Ahora la tentación, y pensando en esto de la ruta del pecado, ¿cómo lo ven ustedes? Un par de ideas más. Es todo lo efímero la tentación, me parece.
todo lo que se va rápido. Lo efímero, Cristian, a ver, efímero es algo pasajero, ¿no? Puede ser, Sí, la algo tentación que tiene... dura poco. Exacto, bueno, es interesante porque la tentación, y tenemos una promesa de Dios en su palabra, que la tentación, junto con la tentación Dios nos va a dar la salida, entonces tiene un periodo de tiempo. Cristian, Sí. la tentación es algo atrayente. ¿Quién habló ahí? Brian. Brian. Algo que nos atrae. Ujú. Bueno. Bueno, si usted me... Interrumpir las cosas de Dios puede ser también cristiano. Bueno, la tentación llega para interrumpir las cosas de Dios. Interrumpirlas ya es básicamente el pecado, ¿no? Pero vamos a ver un poco estas dos cosas. Yo voy a No compartir es la pantalla. maduración, no es la idea instalada en la cabeza que después madura y se convierte en pecado. Ahí está, por ahí vamos, pero aún así lo vamos a tratar de abrir un poco más, Tito. Ahora los corto un ratito, se me están copando, los corto un ratito, denme un ratito. Vamos a ver, porque lo primero que es importante es distinguir pecado y tentación, que no es lo mismo. Y mira, hay un texto que no lo voy a presentar en pantalla, pero si lo quieres anotar, Hebreos 4, 14 al 16, que habla de Jesús. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesús, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces ahí ya vemos en la vida de Jesús una enorme diferencia. Jesús fue tentado en todo y fíjate, si te quedan dudas, dice de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Jesús es presentado en la Biblia como el postrer Adán. El Adán que no pecó, el Adán que prevaleció frente a la tentación. Pero ahí ya vemos también otra cuestión que es importante. La tentación en sí misma no es pecado, pero es parte de un proceso. Ahora, que yo sea tentado no quiere decir que yo caiga en pecado. Puedo ser tentado y puedo sobreponerme a la tentación, o puedo ser tentado y puedo ceder a la tentación y caer en pecado. Ahora, en la imagen santa de nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto que vivió en la tierra, en nuestras debilidades y fue tentado en todo, vemos que aunque fue tentado en todo, no pecó. Entonces ahí tenemos una clara diferencia. Quiere decir que no por ser tentado voy a pecar. ¿Sí? Hay una salida. Ahora, quiero compartir nuevamente, y me voy a tener que apurar, porque se supone que hoy tenía que ser breve. Mira, hay un versículo en el libro de Jueces, o sea, me fui al Antiguo Testamento, y no tiene nada que ver esta historia con lo que estamos hablando, pero lo voy a relacionar por una palabra, que dice, de toda aquella gente, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, está hablando de hombres guerreros del pueblo de Israel, dice que eran zurdos, los zurdos se sienten siempre dejados a un lado, miren, acá eran todos zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, no a un caballo, a un cabello, y no le erraban, y no erraban. Esa palabra que aparece en el original hebreo ahí, cuando la llevamos a un montón de textos bíblicos que son traducidos como pecado o como errar o fallar, vemos que es la misma palabra que aparece en esos textos del Antiguo Testamento. Entonces, lo que se usa como pecado, se usa como errar, se usa como fallar, y es el mismo errar que aparece acá en esto de tirar con una piedra y no erran ni a un cabello. Podríamos entonces decir que pecar es errar al blanco. Algo que por ahí has escuchado. Pecar es no dar al blanco, errar al blanco. Esa es una primera cosa importante. Ahora, en la historia del hombre, y hago una pregunta para que uno solo, si puede, el primero, abra el micrófono y me diga, ¿cuál fue la primera declaración de la independencia en la historia de la humanidad? Es un poco inductiva la pregunta, por ahí se dan cuenta, por ahí no. Pero hablamos tanto de la declaración de la independencia en cada uno de los países de este planeta Tierra, que yo les quiero hacer pensar cuál fue verdaderamente la primera declaración de independencia.
En Adán. Claro, eso iba a decir yo. En Adán. ¿Vieron cuando nosotros a veces tenemos que cantar himnos o qué sé yo, o celebrar días de independencia, que yo soy más de cuestionarlos, porque en realidad si la humanidad viviera unida, sería mejor que si nos separáramos en naciones y nos estuviéramos peleando y celebrando nuestras declaraciones de independencia, pero no quiero entrar ahí. Pero la primera declaración de independencia la hicieron Adán y Eva, en el huerto del Edén. Y algo dijo Tito y algo dijo alguien más respecto a esto de, lo pongo en mis palabras, hacerla mía. Hacerla mía. Pecado tiene que ver con eso. Mira, me voy a Génesis y traigo acá un texto de lo que fue la caída del hombre. Y dice así, Génesis capítulo 3, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Este texto lo vamos a analizar juntos porque nos habla mucho, tanto acerca de la tentación como del pecado. Pero antes de eso, quiero, pensando en esto de la independencia, hay un montón de cosas que ocurren a diario delante de nuestros ojos y que vemos y que tienen que ver con la tendencia natural del hombre a vivir independientemente de Dios. Esa es una forma que a mí me gusta definir el pecado. Cualquiera sea, en el momento que peco, estoy decidiendo vivir independientemente de Dios, como Adán y Eva. Mira, hay un coro de Bon Jovi, un cantante de rock que dice es mi vida. Muchos conocerán esa canción de Frank Sinatra, a mi manera, lo hice a mi manera. Hitler hablaba de mi lucha. Kim Jong-il, que es líder de Corea del Norte, también tiene sus expresiones y es conocido y es venerado por su personalidad. Son todos ecos de un problema que es el tema de yo vivo a mi manera, yo vivo independientemente de Dios. Y quizás te veas muy distante de estas personas, pero te quiero decir algo, esto quizás sea la expresión más negra que nos puede parecer de esto, pero todos llevamos incorporadas la vieja naturaleza, que es esa tendencia a vivir independientemente de Dios. En todas partes la gente necesita cerraduras, en las casas, en los autos, necesitan policías, necesitan abogados, contraseñas para las actividades del banco, porque nuestra predisposición es al mal, a hacernos daño, a robarnos unos a otros, y de alguna manera esa predisposición en cada uno de nosotros se manifiesta de distintas formas. Es la misma razón por la cual imperios, sociedades caen, se derrumban, y sabemos muy bien que hay mucha historia sobre eso. Hemos visto en la historia de la humanidad cómo el hombre se dio maña para inventar todos los modelos de gobierno posibles, todos los sistemas económicos posibles, y en algunos de ellos trabajan buenas personas, pero ¿sabes qué? El sistema en general es un sistema dominado por esta tendencia que nos arrastra hacia lo bajo, hacia el mal. Y es lo mismo que está en todas las esferas de la sociedad y con la que luchás vos y yo. Y cuando hablamos de la ruta del pecado, ni siquiera hablamos de la ruta de la adicción, hablamos de la ruta del pecado. Esto nos toca a todos en esta noche, de alguna forma. Ahora, yo quiero compartir con ustedes que un poco, y ya medio apurándome, que tratemos de dilucidar un poco en ese texto que hemos leído. ¿Dónde ven ustedes la tentación en este texto? En lo que yo he coloreado, en esto que yo estoy coloreando. ¿Dónde ven la tentación? ¿Dónde ven el pecado? ¿Qué les parece? Donde dice, ¿es verdad? Dale, Gus. Eso, ¿es verdad? Le dijo. Léelo, dale. ¿Es verdad que Dios le dijo?
que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahí ya le siembra la duda en cuestionar lo que Dios le dijo. ¿Es verdad? Bien. Para mí, Y perdón, después, para mí lo celeste es la tentación. se cortó. No sé si me Decía cortó a que mí. para mí el versículo 6, que está pintado en celeste, la parte que está en celeste, es la parte de la tentación. Ujú. Bueno, yo traje este tema justamente, y no quiero ser como muy específico en esto. Y honestamente no sé si me preparé para hacerlo, pero sí quiero distinguir, y no lo dije hasta ahora porque lo iba a presentar más adelante, pero quiero que sepamos que entre la tentación y el pecado o la caída, ahí hay en el medio algo que es parte del proceso y que lo vamos a ver bíblicamente. Por ahora déjame, no sé si hablo Daniel o quién, pero por ahora déjenme decir lo siguiente. Pero pueden cuestionarme, no hay problema, y después pueden llevárselo y pueden meditarlo, y no es que yo tenga razón. Pero yo he puesto que la tentación como tal es esta intervención de Satanás como tentador en presentar primero la duda y luego una afirmación mentirosa. Ahí tenemos la invitación al pecado, a independizarnos de Dios, que básicamente fue la invitación que estaba oculta detrás de todo esto que habló Satanás. Eso que estamos viendo en verde celestito, ya hay algo que está ahí operando en Eva, en este caso, y Eva, y no tenemos en este texto de Génesis los tiempos. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que Satanás le dijo y ella estuvo ahí rumiando y trayendo y llevando y vio el fruto y lo tomó? Pudo pasar un día, pudieron pasar horas, pudieron pasar días, no lo sabemos. Lo que sabemos es que una cosa es lo que hizo el tentador y otra cosa es lo que empezó a pasar en Eva. Finalmente, lo que está en marrón, el pecado, tomó de su fruto y comió. Y acá aparece algo que también es interesante, es parte para mí de toda esta ruta del pecado. ¿Y sabes qué? Después le dio de comer a su esposo. Y yo quiero llevarte a lo siguiente. Lo primero, empezando de arriba para abajo, ahí tenemos la duda y la afirmación mentirosa de Satanás. Pero luego viene esto de que la mujer vio el fruto y lo empezó a apreciar. Fíjense que es descriptivo el versículo 6. Vio que el fruto del árbol era bueno. Hay una contemplación, hay un apreciar, hay un mirar, hay un hacer foco, hay un prestar atención. Vio que tenía buen aspecto y vio que era deseable para adquirir sabiduría. O sea, le había pegado aquella frase, van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Estaba viendo más que una fruta, Eva, pero estaba ahí haciendo foco, contemplando y mirando lo prohibido. Después vemos que tomó el fruto y comió y finalmente que le dio a su esposo. ¿Viste que como de un texto que describe la caída del hombre, podemos encontrar estas etapas bien diferenciadas? Y si yo solamente miro, uy, tomó el fruto, comió, o si miro, tuve una recaída, o si miro, no sé, pero ¿qué participó antes? ¿Qué cosas tuvieron lugar antes? Y que me pueden ayudar a entender que tengo que trabajar más sobre el proceso y no tanto sobre lo eventual o la caída final. Mira, yo veo en esa pregunta que puso la duda, sembró la duda Satanás, y en lo que después afirmó mentirosamente, el desafío a los estándares de Dios. Y empecemos por ahí, no mires el resto. Lo primero que te quiero decir, que no hay absolutamente ninguno de los que estamos conectados acá en esta noche que no vamos a ser desafiados a desafiar los estándares de Dios. No hay ninguno de nosotros que no va a ser desafiado a tomar otro camino y a vivir independientemente de Dios. Si Jesús fue tentado en todo, ¿cuánto más harán con nosotros? Y vamos a ser parte de eso. Después viene la tentación. Bueno, ahí fíjate que en esto de la tentación,
yo estoy siguiendo un poco lo que dijo, no sé si Daniel o alguien más, yo mismo ahí me estoy contradiciendo, pero no importa. Pero llega el momento en que yo empiezo a ser seducido, después viene el pecado, y finalmente el ser de tropiezo a otros. Y hacete esta pregunta, antes de hacernos la pregunta que está en el centro. ¿Viste que cuando yo peco siempre se afecta mi entorno? Cuando yo peco hay un poquito de humedad que entró en la iglesia. Cuando yo peco hay un daño que se produce en mi familia. Cuando yo peco soy de estorbo al caminar de otros y puedo ser también de tropiezo para que otros también pequen como yo. Y las consecuencias, que no nos podemos olvidar que hay consecuencias. Claro que las hay. ¿Ok? A veces queremos vivir el pecado y no pasar por las consecuencias. Pero bueno, ahí hay una pregunta en el medio. ¿Pero qué ocurre entre la tentación y el pecado? Porque si aún Cristo fue tentado en todo, hay algo en el medio, queridos. ¿Me entienden a lo que voy? Si aún Cristo fue tentado en todo, entre la tentación y nuestro pecado, en el medio, está lo que ahora un poco vamos a dilucidar. Y prometo, ya el Fer me va a empezar me va a bloquear el micrófono, tengo que cerrar en 5 minutos. Tengo que ver cómo hago para cerrar en 5 minutos. Bueno, la pregunta está buena. Hay algo en el medio. Mira, este texto que voy a compartir nos va a dilucidar un poco qué hay en el medio. Y tiene que ver con lo que ustedes han traído. Tiene todo que ver con lo que han traído. Dice Santiago 1, 13 al 15, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Otra vez, varias partes de un proceso. Varias partes de un proceso. Primero, nosotros somos tentados ¿desde dónde? Dice, malos deseos que nos arrastran y seducen. Y eso engendra el pecado. Cuando hablábamos del proceso, yo hablé del embarazo, del bebé, dice, cuando el deseo ha sido concebido. Entonces yo te quiero decir algo. Entre la tentación y el pecado están nuestros malos deseos. Y esto obviamente que nos lleva a nuevas preguntas. Obviamente que nos lleva a nuevas preguntas. Quiere decir que aparece una tentación. Esa tentación va a ser una invitación a pecar y en el medio está todo lo que está en mí y que podemos redondear en esto de malos deseos. Pero déjame llevarte todavía, bueno, ahí dice que somos arrastrados y seducidos. Pero déjame llevarte a otro texto que está en 1 Juan 2, 15, 16. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, esto todavía nos abre un poquito más el abanico y podremos decir que entre la tentación y el pecado están los malos deseos, la codicia y la arrogancia. Qué interesante esto también de la arrogancia. Y fíjense que son todas palabras que salieron al principio, o por lo menos estaban en el compartir de todos. Bueno, en definitiva, no quiero caer en el pecado, no quiero caer en la adicción. ¿Qué puedo hacer con estos malos deseos, con la codicia, con la arrogancia? En definitiva, esto tiene que ver con mi corazón. Y esto tiene que ver con lo que yo debo cultivar en mi intimidad con Dios. Gálatas 5:16, Gálatas es la carta de la libertad, no sé si la han leído. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Esto en términos prácticos trae ciertas preguntas como, ¿qué hago cuando soy tentado? ¿Qué hago cuando soy tentado? Empiezo a apreciar, empiezo a mirar, empiezo a codiciar, no lo hablo, no lo digo, no lo confieso, no busco ayuda, no acudo a la palabra de Dios,
no me arrodillo a orar. ¿Sabes cuántas historias hay? ¿Cuántas historias hay, perdón? Y me ha pasado de personas que en el momento que están atravesando la tentación gritan al cielo pidiendo ayuda y que hay alguien que... Yo escuché el testimonio al principio de, bueno, me olvidé el nombre ahora de esta persona que compartió acerca de su posibilidad de suicidio y cómo, ¿quién? Verónica, y cómo llegó alguien en el momento justo. ¿Sabes cuántas veces cuando vos crees que no das más, que vos decís, estoy en el horno, che, no puedo con esto, pero el decírselo a alguien, llamar por teléfono a alguien, gritárselo al cielo, decírselo a Dios, clavar rodilla en tierra, me voy al baño, estoy en el trabajo, cito un versículo en voz alta, pasa algo, che, pasa algo, porque la promesa de Dios es que nos va a dar la salida para que podamos soportar. El corazón, el cultivar mi intimidad con Dios, ahí está el problema. ¿Sabes por qué el problema no está en la tentación? Porque Cristo fue tentado en todo. Y porque Dios promete una corona de vida para aquellos que son tentados. Yo quiero llevarte a esto. Los desafíos a los estándares de Dios van a estar, la tentación va a estar, pero si la superamos, nuestra ruta nos va a llevar a la madurez y nuestra ruta nos va a llevar a ser de bendición a otros. Y quiero terminar ahora sí con este texto de Santiago 1:12. Dichoso, bienaventurado, bendito el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y las consecuencias son preciosas. Yo te quiero decir algo. ¿Sabías que hay una promesa de una corona en el cielo para aquellos que resisten la tentación? Y ahora quiero hablar a los que llevan un mes limpio, una semana limpio, un día limpio, 5 años limpio, 10 años limpio. Querido, esa corona que Dios te va a dar por haber vencido la tentación te va a acompañar por la eternidad. Pero hay un pasaje de Apocalipsis que habla de cómo muchos vamos a tirar nuestras coronas a los pies del Rey. O sea que eso que hoy es tu victoria, mañana es tu elemento de adoración. Por la eternidad vas a adorar a Dios por las victorias que has tenido en este día, que has tenido esta semana. Pero quiero que por favor te lleves esta semillita. Mira el proceso, querido. Mira el proceso. No basta con el fast food. No basta con la comida rápida. No basta con que yo no aguanto más, como me han dicho muchos a los cuales aconsejamos. No aguanto más caer. No aguanto más lo que me produce la caída. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién compartís? ¿Cuánto estás cultivando tu intimidad con Dios? Y en definitiva, ¿cuánto te estás dejando ayudar? Porque Dios pone hermanos y pone la iglesia y somos parte de una gran familia. Mira el proceso, esa semillita y acórdate, hay una corona de vida que nos espera para la tentación, para vencer la tentación. Un abrazo a todos.